Perdón, ¿Alguien más? ya Qué regresé, bueno, perdón. Melissa. Qué Se fue la bueno, muy bien. luz y ya pude entrar. Ok. Qué bueno. Entonces, ¿quieres tú, ya que tienes el micrófono, ¿quieres tú intervenir? Pues sí. Bueno, Ok. primero, bueno, felicitarte, Javier. Bueno, debo de confesar mi profunda ignorancia en este tema. O sea, de verdad, para mí, y sí lo quiero expresar, y para muchos de los temas, como fue el pasado de Francisco, que entré a un mundo que no, con el cual no me encuentro familiarizada y con este aún más, ¿no? Entonces, pues, sí, para mí, pues entrar a este mundo de Ordóñez y el petróleo me parece muy, muy sugerente y que, bueno, pues, que abre aún más este abanico de personajes que hemos ido presentando a lo largo desde que inició este seminario y será muy complejo a la hora, pues, para Rosario y para Laura hacer ese estudio introductorio porque el abanico se ha abierto demasiado, ¿no? Empezamos con un perfil que en las primeras sesiones eran un perfil muy parecido de estas redes, de estos personajes que fueron, pues, no quiero decir de primera fila o de segunda fila, pero de distinto orden, podríamos decir. A mí tengo algunas cosas que más bien tú señalas al inicio de tu texto y tú dices que no te vas a abocar más al aspecto biográfico. Sin embargo, ocupa un gran espacio la biografía, ¿no? Quién es, de dónde viene, dónde vivieron y la importancia de haber nacido donde nacieron y haberse luego movido a un espacio en donde el aspecto minero era fundamental, ¿no? Entonces, creo que esto que cuando tú dices que no te vas a abocar al quehacer geográfico, perdón, biográfico, sino más bien al quehacer de su sector. Creo que compondría esa parte porque parte de eso es decir que no vas a trabajar la biografía y le dedicas 5 o 6 cuartillas a su desarrollo. Creo que eso sí, sí lo revaloraría porque en parte entender a ese personaje es entender esta parte biográfica que señalas tú al inicio de tu texto, ¿no? Y luego te vas, bueno, ya a dónde se va formando, como un hombre prácticamente de la nada, con una familia que pues era pobre, que no tenía recursos, como un hombre puede llegar hasta el lugar en que llegó. Sí, a mí, a ver, acuérdate que aquí todos, a cada quien diríamos, a mí me gustaría, entonces yo voy a decir, a mí me gustaría, pero y porque creo que engarzaría un poco mejor con relación a los trabajos que previamente se han presentado, en donde se ha insistido y que se puso como eje de los trabajos de este seminario el tema de las redes, ¿no? Las redes políticas, las redes económicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podría, si tienes la información, sería como muy interesante incursionar en ¿cuáles son las redes, por ejemplo, que establece en la Escuela Nacional Preparatoria? Porque tú dices, bueno, pasa por la Escuela Nacional Preparatoria, pero la Escuela Nacional Preparatoria es un espacio en donde lo que se generan son redes que a lo largo de todos, si no de todos, de la mayoría de los personajes que pasaron por esa institución, retoman a lo largo de su vida y casi siempre, y lo hemos visto con otros personajes que se han tratado, cómo es la Escuela Nacional Preparatoria es realmente, es el nido, ¿verdad?, de esas relaciones que a lo largo de su vida. Entonces, creo que la pasas demasiado rapidita y yo explotaría primero esta parte porque me da la impresión que eso también se va a vincular su paso luego por la Escuela Nacional de Ingenieros. O sea, quiénes fueron sus padrinos, quiénes fueron sus compañeros, que luego van a confluir en estos intereses que es la geología y luego que deriva en la parte petrolera y que creo que ahí estaría la clave y le daría al trabajo este sentido de
que hemos insistido, ¿no? De las redes, ¿no? Y bueno, y la parte del petróleo que luego, pues hoy día es fundamental, ¿verdad? Entonces esto es como lo que tú abordas me parece súper interesante y no sé, y probablemente si le has echado un ojito, aunque es un trabajo que ya es posterior, que es el libro de Ana María Serna sobre la faja de oro. Entonces, Mm. yo no sé si en ese libro, aunque ella ya se va más hacia los años 30 y esto, pero muy probablemente, yo no, debo confesar que no lo he revisado, pero muy probablemente ella tenga como todo un antecedente que yo creo que lo debe de tener y que podría ser de utilidad para esta parte de las redes. Y sería mi primer comentario. Y te felicito porque estoy aprendiendo un montón de cosas. Muy bien. Gracias, Marisa. No sé si alguien más quiere una pregunta más, a lo mejor hacemos una ronda o todas las preguntas. Creo que Olimpia ¿Yo levantó de una vez? primero. ¿Yo? Sí, ¿Sí? Olimpia y luego Francisco. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Disfruto mucho la lectura. Esta parte de cómo es, bueno, voy a ir como estructurando. Me gustó mucho la lectura, me dio elementos que yo había visto en otros personajes porfiristas sobre que Ordóñez es un hombre hecho a sí mismo. Es decir, viene una familia con escasos recursos que sus habilidades o las habilidades con las que cuenta le permiten como relacionarse o derivado de estas capacidades que él tiene, le permiten relacionarse, mantener nexos con personas, ya sea de la élite o cercanas a la élite y que son determinantes para los nombramientos que tuvo. Por ejemplo, Ordóñez es un claro ejemplo de, de que el esfuerzo, del esfuerzo, la dedicación y los obstáculos que muchos de estos científicos lograron sortear. Y que obviamente al paso, como decía la doctora Marisa, al paso por instituciones de formación positivista, te ligan con otros personajes que les van a permitir o los van a apoyar en el acceso a posiciones estratégicas en el sector público a través de los nombramientos que tuvo Ordóñez, pero también en el sector privado, porque a partir de que están en el sector público, de que tienen este reconocimiento, de que tienen estos resultados, el sector privado los observa, ¿no? Y los jala. Y un ejemplo de eso es, bueno, su colaboración que comienza con inversionistas como Logeni o como se pronuncie, y que derivado también de los resultados que él tiene desde su posición pública, cobra un reconocimiento, una distinción que le permite establecer su propia consultoría, ¿no? Y da consultas, o bueno, da asesorías a inversionistas extranjeros, pero sobre todo también en asuntos petroleros. Y eso me parece que lo mencionas, pero como dice también la doctora Marisa, creo que hay que adentrarnos un poco en ello. ¿Qué otra cosa? Bien, pues son personajes que están formados en una institución, o bueno, que vienen de una institución con una formación positivista y que evidentemente eso los marca y eso los determina y por eso este interés por el progreso, por los adelantos, por los avances. Mm, Son gente que regularmente viene de provincia, pero que tiene una adaptación maravillosa al ámbito capitalino y creo que eso les ayuda mucho y responde mucho eh, a esta visión cosmopolita que se tiene de la Ciudad de México en ese momento. Y bueno, revisando el texto también, me di cuenta, no sé si en este momento no lo tengas, Javier, o en este avance que nos enviaste no aparezcan. Como tú mencionas, hay una hay una historiografía, una bibliografía escasa sobre Ordóñez, regularmente los historiadores no lo abordan,
pero sí los geólogos, los ingenieros, etcétera. No vi fuentes documentales en el texto y me brincó un poco la curiosidad, entonces me metí al Centro de Estudios de Historia de México y ahí encontré un documentito así muy breve, 2 cuartillas, donde se menciona que junto con José Guadalupe Aguilera fueron a un congreso geológico en Viena, que creo que no está registrado en el trabajo, y que fue en 1903. Y en ese congreso en Viena, ellos tuvieron la oportunidad de invitar o de proponer a México, a nombre de, pues, del gobierno mexicano y a nombre del Instituto Geológico, como la sede del siguiente Congreso Geológico, que es el que se llevó a cabo en 1906, en el otoño de 1906. Y bueno, dentro de esta proposición que fue aceptada, pues una vez que llegan a México, que notifican, se ponen a trabajar en el programa y hacen lo que se hacía en ese entonces con los congresos, ¿no? Regularmente se planea como un programita de excursiones para que los visitantes, los delegados, los congresistas puedan visitar lugares de interés de la República, pues para mostrar, ¿no? Este escaparate del gobierno porfirista, para mostrar, perdón, sus adelantos y por el bien del país, como lo refiere en esta cartita que va dirigida a Alimantur, en donde incluso le están pidiendo a Alimantur que sea miembro honorario. Podemos tener 2 lecturas. Primero, bueno, lo invitan, obviamente en su calidad de ministro, pero también es una manera de comprometer a Alimantur de que los recursos para la organización del Congreso fluyen. Entonces ahí tenemos ya una relación, de alguna manera, a lo mejor no directa, pero sí una posición desde la cual yo puedo cartearme con Limantur para evitarlo, pero también para comprometerlo de alguna manera a que, como es el señor que maneja los dineros, pues nos apoye, ¿no? Apoye a la ciencia, apoye a la geología, apoye a esta nueva beta que se está haciendo en los estudios del petróleo. Y justo en este congreso, yo viendo después el comité organizador, ahí vienen nombres, pues bueno, Doheny, Pearson, y pues vienen un montón por lo menos unos 4 apellidos de origen alemán, que también refieren un poco a eh, pues está como, no sé si llamarle conflicto, pero por lo menos sí estos intereses encontrados entre los alemanes, entre los norteamericanos, por este recurso energético tan nuevo y tan llamativo, ¿no? Incluso también, allí hay muy poca información sobre Ordóñez, pero vi, por ejemplo, que en 1901 ya Ordóñez le escribía por ahí a Limantur para pedirle audiencias, ¿no? Y una última solicitud, que es, me parece, en 1907, 1908, cuando le escribe a Limantur para pedirle información estadística sobre la minería en México, porque estaba haciendo un artículo que una revista de Londres le había solicitado sobre la información. Y entonces, creo que estos son como algunos datos muy sueltos que podrían responder un poco de lo que decía la doctora Marisa, sobre cómo su paso por estas instituciones, cómo su vinculación con personas estratégicas le permiten llegar hasta donde estás, estar hasta donde está, llegar hasta donde llega, pero también le permiten cómo poder acceder a información que probablemente si tú eras un hijo de vecino no podías acceder, ¿no? Creo que hasta aquí sería como una de los comentarios que yo tendría. Espero que puedan apoyarte un poquito en el trabajo que pues de antemano me gustó mucho y generó mucho mi interés y me puse ahí a buscar algo que pudiera aportar. Y hasta aquí con mi comentario. Muy bien, Francisco. No quiero dejar pasar nada más la oportunidad de que me ha encantado el seminario, me está encantando cada vez más
porque sí están saliendo cosas nuevas y creo que llaman a seguirle buscando, ¿no? Y a entusiasmarnos. Adelante, Francisco. Gracias, Laura. Buen día a todas y a todos. Eh, bueno, yo leí tu trabajo, Javier, con mucha atención. Me gustó mucho. Creo que además de que está muy bien escrito, está muy bien estructurado y lo que planteas me parece un tema muy interesante, más allá de la cuestión biográfica del personaje de Ordóñez. Creo que estás en un terreno escribiendo desde la historia, interesante y poco estudiado. Yo mientras te leía recordé a Paul Garner en su libro Leones Británicos y Águilas Mexicanas, que seguramente lo conoces, donde abunda sobre las actividades empresariales de Whitman Pearson en México, pero específicamente sobre sus actividades en la industria del petróleo. Y recuerdo que allí Garner decía que todavía hacía falta escribir una historia del petróleo en México y de los agentes que desarrollaron esta industria, pero escrita desde la historia, ¿no? Algo que tú ya has comentado, que sí que se han escrito bastantes cosas en torno a este tema, pero no necesariamente desde la historia. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista historiográfico, creo que tu trabajo es muy valioso, ¿no? Bueno, eso por un lado. Bueno, cuando hablas acerca de o explicas que una parte de la trayectoria de vida de Ordóñez estuvo vinculada a aquella microrregión minera, ¿no? De Pachuca Real del Monte, me pareció muy interesante esto y cómo lo explicas y cómo vincula sus intereses futuros, ¿no? A partir de esta etapa formativa de su vida, porque para quien conozca esa región minera, pues sabrá que es un entorno es muy estimulante, ¿no? Ese lugar, desde el punto de vista del conocimiento sobre las actividades que allí se desarrollan o se desarrollaban. Y me pareció eso muy interesante. Además, me hizo recordar porque hace 15 días llevé a los chicos del Mora, de la licenciatura de Historia, los llevé a una práctica de campo precisamente allí, al archivo histórico de la Compañía de Real del Monte en Pachuca, y luego subimos a Real del Monte a visitar la mina de la dificultad, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es es un entorno que favorece, ¿no? El conocimiento y el entusiasmo por quererse dedicar a algo que tenga que ver con esas actividades, ¿no? Luego, desde el punto de vista bibliográfico, me di cuenta y se nota que tienes un gran trabajo de investigación. Prácticamente todo lo que escribes está basado en fuentes bibliográficas, pero igual que Olimpia, noté que, o más bien no encontré citas a fuentes documentales. Entonces yo quería preguntarte si tienes ubicadas esas fuentes, si ese trabajo de archivo lo tienes hecho y si piensas utilizarlo, porque creo que complementarían muy bien redondearían tu trabajo, ¿no? La cita a fuentes documentales. Yo recuerdo hace unos años, ya será hace unos 10 años, yo creo, 9, 8 años, que hice bastante trabajo de archivo en el Archivo Histórico del Agua, precisamente en torno al desarrollo de la industria petrolera, pero en el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas. Hay muchísimos expedientes de la Secretaría de Fomento en torno a este tema, a ese periodo, sobre Whitman Pearson y otros, la compañía petrolera del Águila, pero no sé si habrá algo de Ordóñez, pienso que sí habrá, pero es un lugar donde hay muchísima información sobre este tema. Entonces, bueno, esos son mis comentarios y mi pregunta, ¿no? Muy bien, gracias, Francisco. Claudia. Sí, no, yo. Ujú. Sí, doctora, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Igual, ¿no? Me uno a las felicitaciones de los compañeros. Me gustó mucho la forma en que presentaste el trabajo, Javier. La forma en que vas entretejiendo la biografía con el contexto es algo bastante complejo de lograr y tú lo llevas muy bien. Mm, otro, otro de los puntos por el que me gustó el trabajo es porque tiene una estructura muy similar al mío. Es decir, presentas al personaje, ves un poquito esta cuestión de la formación profesional y ya después la salida al mundo profesional. En este sentido, yo lo único que te quiero comentar
es que a mí me hubiera gustado ver un poquito más esta parte de la formación profesional, que hubieras hablado o hubieras abordado un poquito más la cuestión de la escuela de ingenieros. No sé, igual, ¿no? Si sea tu objetivo en lo que estás haciendo en la tesis de doctorado, pero en este punto para este trabajo me parece que caería muy bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en este periodo el gobierno de Porfirio Díaz está haciendo un esfuerzo abarcando varios aspectos. Están enviando personajes a aprender a las exposiciones universales. Están, están trabajando en los proyectos de ley minera, que efectivamente desde 1892 vienen estos inicios, ¿no? Ya para tratar de regular incluso la cuestión petrolera. También está, el gobierno de Porfirio Díaz también está atrayendo a los inversionistas y por otro lado están modificando los planes de estudio de las escuelas, desde la preparatoria hasta las superiores. ¿Por qué? Porque tienen que adecuarlas al nuevo contexto que están viviendo para esos años. Entonces, bueno, esa es la parte que a mí me gustaría ver o que ampliaras un poquito más. En la cuestión de fuentes, también me parece que te faltó ahí, o yo no vi, el texto de Jonathan Brown, el de Petróleo y Revolución en México, que él, a comparación de lo que hace Paul Garner, él se enfoca un poquito más en precisamente en las compañías petroleras de Doheny. Y bueno, te lo recomiendo. También te puedo sugerir una tesis de maestría que se hizo en el posgrado de la UAM Iztapalapa, pero estuve buscando en el catálogo y no está en línea, pero voy a tratar de conseguirla para que le eches un ojo. Igual, si quieres ir anotando, el nombre del autor es Francisco Solares Martínez. Y el título es La profesionalización de los ingenieros durante el Porfiriato. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, 1881-1914. Y también en cuanto a la cuestión de fuentes documentales, yo estuve trabajando antes de que iniciara la pandemia en el archivo histórico de Pemex. Yo no llegué a ver los reportes de los geólogos, pero estoy casi segura de que ahí los vas a encontrar. De hecho, bueno, a mí me informaron que les acababa de llegar los expedientes del Águila, de la compañía del Águila, y que no estaba clasificado el material. Prácticamente son cajas y cajas y cajas, pero ahí está la documentación, entonces sería también muy bueno que consideraran esa parte. Y pues creo que de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, entonces creo que nada más falto yo y solo quería ver una cosa que había apuntado aquí rápido para preguntar. Ok, bueno, bueno, yo también estoy muy contenta con la presentación, con el trabajo, porque justo creo que nos está dando, como los otros trabajos, un panorama de un mundo que a lo mejor habíamos dado por sentado que conocíamos y que era siempre trabajado como un bloque, ¿no? Es decir, el porfiriato y como si fuera una cosa que todo el mundo dominara. Y nos estamos dando cuenta de la especificidad y de la participación de estos individuos y me entusiasma, me emociona, ¿no? Estoy de acuerdo con buena parte de los comentarios que se han hecho. Creo que justo van casi todos por la misma línea. Quiere decir que el trabajo es muy claro y bueno, pues es como fácil identificar tanto lo que aporta como donde hay todavía unos huecos. Y como dice Marisa, bueno, todos queremos siempre ver algo de lo que nos interesaría. A mí lo que me llama mucho la atención es, bueno, dos cosas. Una tiene que ver con este tema de las redes o de los grupos que se forman. Y yo me acordé un poco, pues sí, del trabajo de Claudia y de estos
individuos que estando bien formados, que tienen un interés, digamos, científico, o que están, o académico en algunos casos, o profesional en otros, están tan bien formados que son cooptados por la industria privada y sobre todo por las compañías extranjeras, ¿no? Entonces, eso juega ahí con un tema de esta idea de la nación, de los proyectos nacionales, del proyecto de Porfirio Díaz, y no quiero llevar esto como que, ay, era un vendepatrias, eso no es por ahí, justamente es como para poder conocer el alcance de estos compromisos que tenían estos individuos interesados en el conocimiento o en la profesionalización o en hacer las cosas bien, que piensan que, bueno, que es una manera de desarrollar y de llevar a cabo el conocimiento o de aumentar el conocimiento, ¿no? O de poder llevar a cabo cosas que son buenas. Un poco por ahí me llamó la atención y creo que sí tiene que ver con este asunto de quiénes formamos comunidad, con quienes nos juntamos, ya sea en la preparatoria, en la escuela de ingenieros, en el instituto o, en fin, cómo vamos formando. Y me llamó la atención, por ejemplo, incluso a nivel anecdótico, ¿no? Cuando Ordóñez dice, esto es bueno, y Villarello dice, no, no es. ¿Cómo están estos grupos? ¿Qué defienden cada uno de ellos? ¿Ellos son representantes de alguna posición o son posiciones individuales? En fin, por ahí también, ¿no? Y la otra cosa que sí me llamó mucho la atención en términos también de este gran proyecto es el asunto de la ley. ¿De dónde sale esta ley? ¿Quién la impulsa? ¿Por dónde empezaron a plantear en hacer esta ley? Porque bueno, sí, creo que todos estamos de acuerdo en que el régimen se caracterizó por tratar de buscar los contrapesos y que no hubiera favoritismo por unas compañías u otras, sino justo ir como jugando y negociando con estos contrapesos. Pero también debe haber salido de alguien hacer esta ley ¿con qué intenciones nada más? Nada más de los contrapesos. Yo creo que, bueno, no conozco la ley, tú tal vez lo tienes más. Y seguramente no era tu intención, pero sería maravilloso que para este trabajo le dedicaras algo, ¿no? Porque creo que quedaría bien en el marco de la propuesta digamos, del proyecto de este seminario, ¿no? Eh, También me gustó mucho esta observación que te hizo Marisa, creo que la comparto completamente, de ver cómo lo biográfico no es nada más una cuestión de hacer como el recuento de cómo fue creciendo, ¿no? Sino esta influencia en cómo tu formación como ser humano va desembocando en una actividad. Y creo que tiene que ver digamos, a lo mejor hacer algún comentario al respecto, porque bueno, tiene que ver con esta idea de que estamos planteando retornar a las biografías y al papel de los individuos también, ¿no? Entonces, creo que eso está muy bien. Lo de las restas, no, contextos y creo que eso es básicamente las tres grandes cosas que te quería decir. Y por supuesto, sí creo que, bueno, eso ya va a ser parte de tu tesis, pero una mención, el trabajo sí deberá quedar de cuál es el aporte, o sea, cuál es la significación del papel de Ordóñez, porque no es solamente que es un individuo, como dice Olimpia, bueno, se hizo un gran esfuerzo, se formó a sí mismo y logró destacar, ¿no? Es también alguien que está aportando el conocimiento y que además tuvo una incidencia, su participación en lo que fue el desarrollo de la actividad petrolera en México, ¿no? Pero felicidades, creo que de verdad estamos entrando a nuevos temas y abriendo, aunque son temas muy particulares, estamos abriendo también ventanas para conocer a un régimen que no conocíamos también como se había pensado o como se pensó una vez que empezó a destaparse la cosa, ¿no? Muy bien.